Mi participación va a consistir en explicarles un poco el estado actual de la encuesta de salud bucodental que iniciamos el año pasado en nuestra comunidad. Bueno, me van a permitir antes que la sitúe esta encuesta en un entorno un poquito más global y vamos a hacer un breve repaso de los últimos 30 años, las encuestas nacionales y autonómicas que se han realizado. Casi todas ellas a raíz de las transferencias sanitarias realizadas y la implantación de una serie de prestaciones bucodentales, sobre todo en el campo de la población infantil, que motivaron a buscar y conocer el estado de las dos enfermedades prevalentes, al menos en la sociedad, y que, como nos comentaba Juan Carlos Yodra, está extendida a nivel mundial, como es la caries y la enfermedad periodontal. Bien, se hicieron 7 estudios nacionales que mostraban, de los cuales solo los 4 últimos son comparables porque usaron la misma metodología, la propuesta por la Organización Mundial de la Salud para este tipo de encuestas. Como les decía, las 4 últimas son comparables y lo que nos decía es que había habido una mejora de la salud oral en general en España, en todas las edades, si bien en los últimos años había una estabilización, una mejora parcial o variación de algunos indicadores. Otro dato de interés que reflejaban estas encuestas y a los que trabajamos en otros campos y el tema de desigualdades siempre nos motiva especialmente, fue poner de manifiesto que había una serie de desigualdades en salud oral ligadas al nivel socioeconómico, que a pesar del descenso de la caries que se íbamos viendo en las últimas encuestas, este diferencial no había disminuido, sino que estaba aumentando. En las 3 últimas nacionales ven que a nivel del CAUDE de los niños de 12 años pasamos de un diferencial en el 2000 de 12,3, aumentó a un 17,6 y a un 22,1 en la prevalencia de caries. Las autonómicas, hubo multitud de encuestas autonómicas también, sobre todo en los años 90 y principios del 2000, que tomaron como base las encuestas de las 2 comunidades pioneras, País Vasco y Navarra, y las nacionales. Bueno, estas encuestas presentaban bastantes diferencias entre ellas y con los estudios de las encuestas nacionales, motivadas, como se había puesto de manifiesto por esta sociedad y por Javier Cortés en el último Congreso de Albacete en particular, debido a estos 4 diferencias en metodología ligadas a la selección de la muestra, al criterio diagnóstico de caries, al método de exploración y a la fuente de luz utilizada. Hay todavía 4 comunidades y 2 provincias autónomas que carecen de estudios epidemiológicos en salud oral. Una de ellas es Madrid, que estamos a partir del año pasado, con el inicio de esto, queremos que ya desaparezca de este grupo. Y no es que Madrid no tenga estudios epidemiológicos, que los tiene, pero algunos o son muy antiguos, como este clásico de García Camba de los años 90, o son dirigidos a grupos específicos, o son limitados a determinadas zonas territoriales, o están hechos con una metodología diversa, o tienen edades no estandarizadas, o están referidos a campos de la odontología muy concretos, como son las maloclusiones. Claro, ninguno de estos nos permitía hacer una valoración global de las prestaciones que actualmente tenemos vigentes en nuestra comunidad, que no son otras que las recogidas en el Real Decreto 1030, que son las prestaciones básicas y, como en todas las comunidades, ha experimentado un mayor desarrollo en la población infantil. No hay PADI en Madrid todavía, entonces lo que se hace en estas prestaciones se realizan desde el sistema público. Bueno, ante este hecho, esta carencia, éramos muchos los profesionales que veníamos demandando la realización de una encuesta a nivel de comunidad que nos sirviera de base para conocer el estado de salud oral de nuestra población, medir de alguna forma
en el tiempo el impacto de salud que las medidas que estábamos llevando a cabo, preventivas y de tratamiento, tenían en nuestra población infantil y, a la vez, facilitara la planificación y adecuación de los servicios odontológicos. Bueno, ¿qué pasó el año pasado? Pues que nos encontró a los mismos profesionales predispuestos, pero con unos gestores más receptivos, con una gerencia de atención primaria motivada y una consejería interesada en llevar a cabo este proyecto. Y en octubre del año pasado se organizó un grupo promovido por la gerencia de atención primaria con dentistas y higienistas de atención primaria, con 2 investigadores principales, un grupo de 14 colaboradores, un grupo asesor técnico de investigación y, dado que a este entusiasmo, si no le añadimos un poquito de sentido común, está condenado al fracaso, nos buscamos unos asesores que nos proporcionaran esa experiencia que carecíamos. 3 de ellos están aquí, por lo que he visto. Bueno, nos basamos, en los primeros meses fue planificar y escribir el proyecto. Para ello nos basamos en las encuestas epidemiológicas realizadas, tanto nacionales como algunas autonómicas, aplicamos la metodología de la Organización Mundial de la Salud y prestamos atención especial a aquellos 4 puntos que habíamos comentado habían sido motivo de diferencias encontradas en los estudios de las comunidades. Hicimos un presupuesto económico muy básico porque ustedes saben que el mayor coste de estas encuestas son los recursos humanos, y los recursos humanos tanto para el trabajo de campo como para la gestión administrativa, como para el análisis de los datos, eran de la propia atención primaria. Entonces el coste fue para comprar material complementario no disponible en las unidades, para desarrollar un programa informático de recogida de datos, para organizar las jornadas de calibración, y para dotarnos de un aparataje básico, como son esos sillones, las lámparas, etc. Como les digo, hicimos un cronograma. Como los malos estudiantes que quieren salir ese día, al mes lo tuvimos que corregir porque era demasiado optimista, y este que lo realizamos en noviembre, la verdad es que nos estamos ciñendo a él. En estos momentos nos encontramos en la fase de análisis y explotación de los datos, la creación de las tablas estandarizadas, y se han cumplido los plazos y creo que se van a cumplir los siguientes. Nos marcamos como objetivo general, no podía ser otro, conocer el estado de salud oral de nuestra población, de nuestra comunidad. Y para ello cogimos objetivos específicos para estimar la prevalencia de caries en la población infanto-juvenil y adulta. Cogimos también población adulta. De los estudios de las comunidades solo había 4 comunidades que habían comprendido esta población, dado que tampoco había estudios de población fuera de población institucionalizada, y nos parecía interesante tener datos básicos de toda la población. Valoramos también el estado de salud periodontal, el estado de la articulación temporomandibular, el estado de prótesis, e incorporamos algunas preguntas, algunos conceptos de encuestas nacionales, como el estado de percepción subjetiva y hábitos de higiene oral. Forma parte de un proyecto europeo de indicadores de salud, que participa también nuestro compañero Juan Carlos Llodra, y incorporamos también la frecuencia de visitas al dentista. Todo esto lo analizamos posteriormente cruzándolo con variables sociodemográficas de sexo, ubicación del centro de salud o del colegio, nivel social y nacionalidad. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal, es un estudio de prevalencia y siguiendo la metodología de las 2 últimas ediciones de la OMS. La población de estudio es la que define esta organización, y son estas 5 cortes, con algunas precisiones que ya se hacen algunas encuestas, que en vez de coger los 5 años, cogimos los 6, por ser la edad en la que entra en la escolarización, y es un hecho admitido también por la Organización Mundial de la Salud. También hay que hacer otra precisión, y es que esa relación entre edad cronológica
y curso escolar, pues no es tan cierta cuando cogemos la muestra de un aula y no del individuo, con lo cual nos encontrábamos niños que a lo largo del curso escolar iban a cumplir 6 y 7 años. Luego la muestra va a tener estas dos edades. Lo mismo nos pasaba con los niños de primero de la ESO y cuarto de la ESO. No lo he dicho, lo digo ahora. La muestra la hemos obtenido de los niños y niñas de la Comunidad de Madrid escolarizados durante el curso pasado. La corte de adultos también cogimos las dos edades promedio, lógicamente, y se seleccionaron de los pacientes con tarjeta sanitaria que acuden a los centros de salud. Por motivos diferentes, ya lo veremos, en los criterios de exclusión, lo vemos ahora. Los criterios de exclusión eran los lógicos a nivel de centro de salud y centro educativo. Es que se negaran a participar en el estudio tal como centro, o centros escolares que no fueran mixtos, para que la paridad de sexo más o menos nos saliera equilibrada. A nivel de individuo, lógicamente, una negación a participar, una limitación física o psíquica y, por supuesto, en el caso de los adultos, no se entró en la muestra aquel que venía por una consulta de tipo odontológico. Bueno, el tamaño muestral, para calcular el tamaño muestral partimos del tamaño poblacional y la prevalencia de caries, tomando como base la última encuesta nacional, la del 2010, realizada por Yodra y colaboradores, y le aplicamos un nivel de estimación de un 3, un 5%, con un intervalo de confianza del 95%. Esto nos dio un tamaño muestral, que es el que les pongo en la antepenúltima columna, pero nuestro estudio va a ser un estudio por conglomerado, van a ser centros de salud y van a ser centros educativos. Y este diseño muestral no permitía asumir, nos obligaba a asumir que los resultados de un individuo eran iguales o semejantes a los del resto de ese clúster, de ese conglomerado. Para disminuir o obviar esta limitación, lo que hicimos fue ampliar el tamaño muestral y aplicamos un efecto diseño. Estuvimos estudiándolo y vimos que había algunas comunidades que también lo habían aplicado y en otros estudios epidemiológicos del campo de la salud. Tiene en cuenta el tamaño promedio del clúster de este conglomerado, que es 25 para los niños, según dice la Organización Mundial de la Salud o aconseja, y 45 en el caso de los adultos, y un coeficiente de correlación intraclase. Bueno, nos dio 1,2, 1,4 en el caso de los adultos, multiplicado por el tamaño muestral, nos ampliaba la muestra a un total de 2.121 sujetos. Como les he adelantado, es un muestreo por conglomerados, bietápico, con una estratificación proporcional de estas unidades de primera etapa, que son los centros de salud y los colegios, y lo hicimos en una estratificación por zona urbana y zona rural, porque nos interesaba tener una representación de ambas estratificaciones, de ambas. De alguna forma pensábamos que la ubicación en una zona urbana o una zona rural podía tener influencia en los resultados de las variables. Y definimos zona urbana como aquellos centros que estaban ubicados en núcleos poblacionales de más de 20.000 habitantes, que tenían una accesibilidad directa al sistema sanitario, en especial a las unidades de salud bucodental, y constituían 34 municipios, que son cerca del 92% de la población de nuestra comunidad. Y asimilamos zona periurbana, porque cuando vimos los centros tenían las mismas características que la ciudad de Madrid. Son zonas de alta densidad, con acceso a servicios públicos sanitarios, incluso a más de una unidad de salud bucodental. Y definimos zona rural como aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, alejados de esta zona periurbana, con más dificultad para acceso a servicios sanitarios, especialmente de salud bucodental, y que constituían el resto de los municipios de Madrid, que son 145, y viene a ser constituir un 8% de la población. Bueno, tenemos ya definidas las unidades de primera etapa,
que son los centros educativos, sobre los que se hacía un muestreo aleatorio estratificado, como os he comentado, por zona. Lo mismo hacíamos con los centros de salud. Y luego, las unidades de segunda etapa eran las aulas. Se hacía un muestreo, estaba diseñado hacer un muestreo aleatorio entre las aulas de los colegios seleccionados, y los individuos se seleccionaban por muestreo consecutivo, según iban llegando a las consultas. Bueno, solicitamos el listado de colegios, tanto de primaria como de secundaria, calculamos el número de colegios que teníamos que examinar, y para ello cogimos el tamaño muestral, lo dividimos por el número promedio de niños que necesitábamos en cada colegio y que propugna la OMS, que eran 25, y nos dio 17 colegios para primaria, 18 para secundaria. Lo hicimos con cada cohorte. Hicimos una distribución, como les decía, proporcional por zona, y nos dieron 15,2, 16,2. Estos son los colegios seleccionados. Por supuesto, se seleccionaron otros colegios de reserva, previendo que algunos no participaran en el estudio, como de hecho ocurrió, y tuvimos que echar mano. Con los centros de salud esto resultó mucho más fácil, porque el listado lo proporcionó la Gerencia de Atención Primaria, se hizo la misma distribución y seleccionamos 10 centros de salud, 9 y 1 para cohorte de 35-44 y 7 y 1 porque necesitamos menos muestra de 65-74. Para rentabilizar el esfuerzo, hicimos lo mismo que hicimos con los colegios de secundaria, que no les he comentado, y es que los niños de primero de secundaria y los niños de cuarto de secundaria sí que aprovechamos, cada uno en un aula, el mismo colegio. Aquí con los centros de salud hicimos lo mismo, veíamos las dos cohortes. Seleccionamos los centros de reserva, y establecimos un periodo de recogida de datos. Inicialmente era de abril a junio, se nos alargó 15 días más, no mucho más, también empezamos más tarde por la Semana Santa. Trabajar con colegios tiene su complejidad, los que lo hacen ya lo pueden entender. Y luego nos esmeramos en seleccionar tanto la lámpara a utilizar por los 7 equipos exploradores, que fuera estandarizada. Nos costó bastante tiempo y además alguna compañera iba y venía y probaba. Y al final cogimos esta por una serie de características, una lámpara alemana que llegó justito a tiempo. Seleccionamos hasta el sillón, que fuera plegable, abatible, hay que hacer un trabajo de campo y desplazarse con él, y un taburete también plegable. Describimos la posición del examinado y del examinador durante la exploración y definimos el material básico que había que llevar, tanto instrumental como el material fungible. Y todo ello se planificó en unas condiciones de asepsia exquisitas. Lo segundo, o lo tercero, o lo del medio, porque se alargó y fue lo que más discusiones motivó entre el grupo, fue seleccionar la hoja de recogida de datos. ¿Qué variables y de qué forma íbamos a cogerlas? Y bueno, aquí había los que querían hacer una recogida muy exhaustiva, aplicando las últimas, bueno, ya ha habido algunos ponentes que han explicado los métodos de caries, de los más preventivos, otros que querían recoger otros parámetros, en fin, al final fuimos acotando por a medida que más leíamos y más observábamos las encuestas. Nos basamos tanto en las encuestas realizadas, sobre todo las de nivel nacional y algunas autonómicas, y en la cuarta y quinta, en algunas variables de la cuarta y quinta edición. Usamos unas de la cuarta y otras de la quinta. Incorporamos las 2 preguntas que les comentaba, indicador de salud oral europeo, y incorporamos la visita al dentista, la ocupación laboral y el país de origen. Todo esto asesorado a distancia por este grupo asesor externo que les comentaba, pero aún así era tal el nivel de discusión que había y de dudas que uno de los problemas que tiene este grupo es que es demasiado accesible y lo pagan, claro. Entonces aprovechamos que Juan Carlos Llodra venía periódicamente a Madrid y le pedimos una reunión de todo el grupo. Allí nos plantamos los 18 con él.
Y clarificamos mucho, simplemente con algunas preguntas que nos hizo. ¿Para qué queréis la encuesta? ¿Qué es lo que queréis medir? ¿Para qué os va a servir? Y a partir de ahí clarificamos muchas cosas. Pero, sobre todo, lo que más le estamos agradecidos es que nos aconsejara hacer un registro electrónico. Y lo hicimos. Nos pusimos en contacto con una empresa informática que tenía experiencia en el campo de la salud. Le planteamos la hoja de recogida de datos, la fueron incorporando, hicimos 20.000 filtros, hicimos un pilotaje. Aquello fue laborioso, pero la verdad es que a medida que la avanzábamos era muy satisfactorio. Y luego resultó utilísima, no solo para ver en cada momento cómo íbamos, sino que nos permitió tomar medidas operativas sobre la marcha, y las tomamos. Esta hoja de recogida de datos accedíamos a ella a través de Internet, teníamos un dominio y cada uno una clave. Esta hoja además nos facilitaba el anonimato de los sujetos, porque introducíamos la edad del niño, enseguida nos colocaba la cohorte a la que pertenecía, introducíamos el centro de salud, había un listado y codificado, enseguida nos decía si era rural o urbano, y además asignaba un número anónimo al sujeto basado en, primero, las 2 cifras era el equipo que lo examinaba, las otras 2 el centro codificado, la codificación del centro, y la otra era el orden del sujeto a explorar. Como ven, metimos todos los campos con filtros para evitar que favorecieran tanto su registro como para evitar errores de transcripción. Y al finalizar la ficha, esto se volcaba y quedaba accesible rápidamente en un formato Excel que lo supervisábamos cada noche, y esto nos permitía corregir errores, alguna ficha que no quedaba incompleta, alguna que se había duplicado, y eliminarlas. Bueno, en cuanto a las variables, pues cogimos variables sociodemográficas que he comentado, que las vemos ahora, las de salud bucodental estandarizadas y las otras que he comentado de percepción subjetiva, de higiene y de frecuentación. Las 2 primeras son evidentes. Esta era la clasificación que teníamos de los centros urbanos, en negrita los que tienen unidades de salud bucodental, lógicamente los 145 municipios, no se lo he puesto ahí. Son datos basados a 1 de enero del 2014 del Instituto Nacional de Estadística. Definimos nivel social a modo, como se ha hecho en otras encuestas, como la ocupación laboral del cabeza de familia, entendiendo como aquel que tenía un nivel de ocupación de mayor rango, basado en una graduación de categorías, y para ello utilizamos la del sistema, ya lo acordaré, de epidemiología, ya me acordaré. Sociedad Española de Epidemiología, que hace una clasificación ocupacional a su vez basada en el listado de profesiones que promulga el BOE y que son más de 500, en la clasificación nacional de ocupaciones. Bueno, esta establece 7 categorías y nosotros, a modo también de otras encuestas, para simplificar luego el análisis de los datos, las clasificamos, las 2 primeras las agrupamos en nivel social alto, las 3 intermedias en medio y las otras 2 en bajo. Probablemente revisemos a lo mejor esta clasificación. En cuanto a nacionalidad, pues tomamos los criterios del Instituto Nacional de Estadística, que sigue la encuesta nacional de salud, y recogimos 8 nacionalidades. Son las que vienen ahí. Y las variables de salud, pues lo que hicimos fue, para caries dental, tanto temporal como permanente, seguir los criterios de la 5ª edición, que diferencia corona-raíz. En la raíz la valoramos solo en población adulta y además calculamos unos determinados índices que veremos posteriormente de caries. El estado periodontal hicimos un MIS, cogimos el índice periodontico comunitario de la 4ª edición, que es menos complejo que el de la 5ª, y la pérdida de fijación cogimos el de la 5ª, bueno, es el de la 5ª, el de la 4ª es el mismo. El estado de prótesis cogimos el de la 5ª edición, que es muy simple,
nos pareció más manejable y más realista, y mantuvimos el de la ATM, que en la quinta edición ya no se considera. Como les comentaba, incorporamos esas dos preguntas de percepción del estado de salud oral, es decir, si había tenido dolor o había tenido molestias o dificultad para comer en el último año, la frecuencia de cepillado y la visita de dentista de la Encuesta Nacional de Salud. Y distribuimos el trabajo en 7 equipos, 7 dentistas examinadores y 7 dentistas higienistas registradores. Se les mandó un protocolo de estudio, un manual de procedimiento de registro, criterios diagnósticos, y se fijaron unas jornadas de calibración, de entrenamiento y calibración, dado que había que homogeneizar criterios y además establecer un grado de concordancia válido entre todos los equipos. Para ello buscamos un experto y nos pusimos en contacto con Javier Cortés Martín y Corena, le hicimos bajar unos días a que nos supervisara esta jornada de entrenamiento y realizara la calibración. La primera jornada se realizó en un centro de salud, se hizo con pacientes adultos y jóvenes previamente seleccionados por su patología, y la jornada de calibración se hicieron en 2 centros educativos, uno de 9 y 10 años y otro de 15 y 16, de cuarto de la ESO. Esta submuestra de 66 pacientes fue explorada agrupando los grupos, lógicamente, para no martirizar al niño con 8 exploraciones. Lo que hicimos fue agrupar en 2 grupos y 3 grupos y examinarlos frente al experto Javier para extraer luego los resultados. Bueno, se vieron más de 1.900 dientes, se hicieron estas categorías, estos son los resultados tanto parciales como globales, y llegamos a obtener a nivel global un test de capa con valores entre 0,62 y 0,92, que eso, trasladado a la fuerza de concordancia del Landis-Scott, nos daba que 5 equipos tenían una fuerza de concordancia de con el examinador externo buena y 5 excelente. También consideramos aspectos éticos y legales, se aplicó y se siguió la norma de buena práctica clínica y los principios enunciados en la conferencia de Helsinki, ahora la última en Brasil, hace 2 años, tanto en lo que ha sido la proyección, la realización de la encuesta, y la seguiremos en las publicaciones, que así nos lo exige. Se ha seguido también la confidencialidad y anonimato de los datos, ya lo explicaba un poquito antes también, y se ha exigido consentimiento informado por escrito y firmado a los padres de los niños de 6, 12, 15 años, además de un asentimiento verbal en estas 2 últimas edades. Con los adultos se hizo una aceptación verbal expresa a los que participaban en el estudio. También se pidió y se obtuvo el visto favorable del Comité de Ética, en este caso el ubicado Hospital Universitario Leganés, y de la Comisión Central de Investigación de la Gerencia de Atención Primaria. Bueno, previo también al trabajo de campo, hubo otra labor de gestión muy importante y fundamental, y aquí el referente de salud bucodental en atención primaria tuvo mucho que ver, y es poner de acuerdo a la Gerencia de Atención Primaria y a las direcciones generales de educación primaria, educación secundaria, es decir, a ambas consejerías, elaborar una carta conjunta informativa para dirigirla a los directores, directoras de los centros educativos, informándoles y solicitando su participación en el estudio. Una vez que obteníamos su participación, se distribuía al equipo que estaba asignado a este centro, y este se ponía en contacto con la dirección del centro para fijar día, aula, la sistemática a seguir, y a la vez que se le enviaba por correo electrónico una hoja de información para que los niños llevaran a los padres, el consentimiento informado, y en el caso de la cohorte de 6 años le pedimos una serie de datos complementarios: un nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento y la ocupación de los padres.
En los centros de salud fue mucho más sencillo, es nuestro ámbito, se fijó una reunión con los directores de centros de salud seleccionados, se les explicó y se les solicitó su participación. Y si además, si esto era poco, cada equipo examinador, unos días antes de empezar ya el trabajo de campo, daba una sesión a todo el equipo, médicos y enfermeras, para explicarles y motivarles y además para fijar un poquito la pauta a seguir. Aparte que se les daba hojas informativas para que las tuvieran en la consulta. Bueno, pues con todo esto ya se podía hacer el trabajo de campo, un registro electrónico, en todos los centros educativos había ordenador, también llevábamos un portátil, en los centros de salud lo tenemos, accedíamos a internet, buscábamos una sala que estuviera accesible y esta es la distribución de centros de primaria, centros de secundaria y centros de salud que cada equipo conllevó. Fue un trabajo laborioso y largo, se prolongó, como ya digo, 3 meses. Se facilitaba un informe de resultados tras la exploración que se le daba a la profesora para que ésta, a través de los canales que cada centro tiene institucionalizados, lo hiciera llegar a los padres. En caso de los adultos, la información se le daba verbalmente. Lo bueno que tenía este registro, como les decía, es que además lo volcaba en Excel y estos datos eran fácilmente luego trasladables a paquetes informáticos que son los que hemos usado, los que están usando este grupo de investigadores de la gerencia. Fundamentalmente el EPIDAS, que además lo que he conocido de él es muy intuitivo, es un programa, yo creo que nació en Galicia y la verdad es que es bastante sencillo. Medimos medias, porcentajes con sus correspondientes errores estándar y su intervalo de confianza. También medimos los índices, el KOD, el índice de restauración, el índice significativo de caries, también con sus intervalos, sus errores estándar, y vimos también la influencia de aquellos parámetros variables sociodemográficas que habíamos comentado. Esto es como nos llegaban los datos, esto había que trasladarlo luego a unas tablas estandarizadas que les mostraré al final. Como comentaba, hay que destacar el apoyo de este grupo de unidad de apoyo a la investigación porque están facilitando que este trabajo salga adelante. Es una labor, los que hacen la labor estadística lo saben, bastante larga y bastante complicada a veces. Bueno, ya empezamos un poquito con los resultados porque en esta fase estamos. Me hubiera gustado poderles explicarles además el análisis de los datos y la discusión, pero eso nos dará para espero otro congreso, otra charla o otra publicación. Pero sí que alcanzamos el tamaño muestral, incluso lo sobrepasamos, excepto en la cohorte de 15 años, que nos quedamos un 10% del tamaño muestral que teníamos como objetivo. Estos son los datos descriptivos generales. No voy a ser muy extenso, me voy a ceñir a la población infantil, que es la que tenemos más avanzada, estamos haciendo todavía los datos de adultos, y en la población infantil sí que había una distribución equitativa de sexo, la distribución estratificada urbana y rural correspondía lógicamente a la de la población general, y en cuanto al país de nacimiento, España era mayoritaria, la población de origen español, si bien iba disminuyendo a medida que avanzaban las edades. Y cuando no eran de España, en casos de 6 años eran de otro país de la Unión Europea, fundamentalmente Rumanía, y de los otros eran países de América Latina, en las cortes de 12 y 15 años. Nivel social nos salió más homogéneo en el grupo de los 6 años y con un nivel social alto un poco por encima de lo que, bueno, no lo he esperado porque no sabemos si esto representa la población, pero unos datos más altos con respecto al nivel medio y bajo. Como digo, estamos en la fase de resultados, vendrá después una fase de análisis de todos estos datos, por qué, cómo y su interpretación. La prevalencia de caries que obtuvimos en dentición temporal era del 35,8, del 31,9 en los 12 años y subía al 50% en los niños de 15 años. Cuando esto lo trasladábamos a medias, teníamos una media de 1,23 de dentición temporal, 0,79 en esa edad estándar, que es la comparable, y 1,57 en la de 15. Con el componente
caries en el caso de los niños pequeños como el mayor contribuyente a este valor, y el componente obturado en la de 12 y 15 años. Suponía casi la mitad. Cuando calculábamos el índice significativo de caries, que como bien sabéis es coger el tercio de la muestra de cada cohorte que tiene mayor patología, nos daba lógicamente unos valores más altos, prácticamente triplicaban los valores del CAUD. En sí es un complementario del CAUD, claro. Esto es un poquito la complementaria de la primera. Lo que nos está diciendo es que a los 6 años el 64% de los niños escolarizados están libres de caries, a los 12 es el 68% y a los 15 años es el 49,4%. Esto es una distribución acumulada, son tablas estandarizadas lo que les estoy mostrando, por CAUD, por individuo y por diente. Lo que nos viene a decir es que el 14% de los escolares con mayor patología son responsables o acumulan el 64% de los dientes con experiencia de caries. Esto en los 15 años, estas cifras se trasladan al 25% de esos escolares, de esos niños, que acumulan el 76% de todos los dientes con experiencia de caries. Bueno, esto no es el SID, esto lo que es los niños excluidos, los niños sanos, qué CAUD tenemos en los niños que tienen patología. Lógicamente son más altos, tuvimos un 2,46, un 3,11 en los 15 años, y aquí el componente obturación, lógicamente, como habíamos visto anteriormente, sigue siendo el mayoritario en la contribución del valor de este índice. En cuanto al modal de los 6 años, lógicamente obtuvimos unos valores mayores a medida que aumentaban los años de exposición en boca. Los dientes permanentes sellados, pues nos encontramos que el 39,6% de la cohorte de 12 años tenían algún diente sellado en boca, con una media de 1,18 dientes por niño. En el caso de los 15 años también se mantenían porcentajes similares, 37,7 con una media de 1,10. Esta no tiene mucho interés, por eso las he suplementado las dos, no tiene mucho interés en niños, tiene interés en adultos, porque la media de dientes presentes en los 12 y 15 años prácticamente era el 100%, sobre un máximo de 28, excluidos los cordales, nos movíamos en margen de 27,9, 27,8. En cuanto a los dientes ausentes, solamente es los de 15 años los que un 6,3% faltaba algún diente. Bueno, esto es un acto de fe porque no sé si lo verán muy allá, pero es un adelanto porque realmente todavía no hemos hecho los test de contraste de hipótesis para ver la significación estadística. Y entonces lo que sí nos aventuramos un poquito es, a partir de los datos descriptivos, ver que la cohorte de 6 años, de 12 y 15 años, un nivel social bajo y el ser extranjero, hace que tenga unos índices de CAUD, una prevalencia de caries y una presencia de caries mayor que en los que no tienen estas dos variables. Lo mismo nos ocurre cuando valoramos las medias y lo que nos encontramos es un CAUD bajo, un SID bajo, en niños que tienen un nivel social alto, que han nacido en España, que tienen una ubicación urbana y un índice de restauración mayor también en niños con un nivel social alto y nacidos en España. En cuanto a los dientes sellados, nos llama la atención y a la espera de hacer estas contrastes de hipótesis, una localización urbana como influencia en los niños de 12 años y un país de nacimiento en España en los 15 años, con mejores valores de permanencia de selladores. En cuanto al índice periodontico comunitario, en los 15 años, que es donde se valora, tenemos que un 18,5% de los escolares de esta edad tienen un estado periodontal sano, que un 30% ya tiene sangrado y un 51%, esto es un dato que estamos trabajando porque nos llama la atención, tiene cálculo.
Cuando vemos los sextantes o los grados de afectación, lo que vemos es que hay una media de 3 sextantes sanos por niño, 2,85 con sangrado o más, un 1 con cálculo. En cuanto a las preguntas que habíamos incorporado de estos indicadores europeos, a la pregunta de si tenía dolor o molestia motivado por sus encías, por sus dientes o por la prótesis, nos encontramos que prácticamente el 90 y tantos % no tenía o nunca había tenido, y solamente un 1 a un 2% tenía bastante frecuentemente o muy frecuentemente. En ambas cohortes tenían un comportamiento similar. La misma pregunta en dificultad para comer por esta causa gingival o dentaria, nos encontramos con porcentajes también muy altos de nunca o casi nunca y muy bajos, 1 o 2, de bastante frecuente o muy frecuentemente. En cuanto a la frecuencia de cepillado, prácticamente una vez al día o más de una vez al día están en el 97% de los escolares y solamente entre un 2% casi nunca se cepilla y nunca no había nadie que los reconociera. La frecuencia de visitas al dentista, de menos de un año estamos en cifras del 65 al 72% en ambas cohortes y nos llama la atención relativamente que un 7% hacía más de 3 años o nunca había ido al dentista. Como digo, estamos en una fase todavía de explotación de datos. Esto vendrá después, pero me he permitido hace 2 días hacerla para mostrar un poquito dónde estamos situados. Y por los datos que hemos obtenido en los 12 años, la edad de referencia de CAUDE, nos movemos en un punto intermedio en cuanto a valor de CAUDE, prevalencia de caries e índice de restauración, comparándonos con las comunidades de los últimos 10 años, las encuestas epidemiológicas. Falta mucho por hacer. Falta todavía completar la explotación de datos de adultos, falta hacer los test de significación estadística, falta establecer las tablas estandarizadas, comparar con las encuestas nacionales autonómicas, comparar con otros proyección de indicadores de salud propuestos por esta misma sociedad para este año y las del grupo del Consejo General de Dentistas de España para el 2020. También me he permitido avanzar algunos indicadores y algunos los hemos alcanzado, otros estamos próximos y otros estamos lejos. Pero esto vendrá después. De lo que sí estoy seguro, y ya quiero ir finalizando, es que esta no va a ser la última encuesta. Esto no tiene sentido hacer un esfuerzo tan grande para que se quede dormida ahí. Esto tiene que servirnos no solo para conocer lo que hacemos, sino para medir en el futuro el impacto de las medidas que estamos implantando o que estamos realizando. Y además para ayudarnos a planificar, como antes comentaba, mejor los recursos odontológicos. Para finalizar, quiero agradecer a todo el grupo, no solo a la Agencia por la promoción, sino porque cada uno ha aportado su granito de arena. La explotación de los datos o la facilitación de los datos ha sido gracias a ese grupo de 14 compañeros que han hecho un trabajo de campo largo y metódico. La explotación de los datos a este equipo de la Gerencia de Atención Primaria que les mostraba, la tranquilidad y la experiencia aportada por este grupo asesor externo, sobre todo a los investigadores principales, y luego la facilitación que nos ha dado para desarrollar este proyecto a la Gerencia de Atención Primaria. Y nada más de momento. Muchas gracias.